Qué bueno que usted esté al otro lado de esta pantalla. Momento de irnos a Ecuador. César García Vélez trae novedades de la gira del presidente Daniel Noboa. Adelante, César. Gracias, Andy. Seguimos informando ahora sobre un tema crucial, un debate que debe formar parte de la sociedad ecuatoriana, el potencial minero que tiene el Ecuador y que coincide con la gira que está desarrollando el presidente Daniel Noboa por Canadá en el marco de la feria de minería que se está desarrollando en Toronto. ¿Les parece si vemos primero la evolución que ha tenido la minería en el Ecuador? Hablamos de millones de dólares en exportaciones que han ido evolucionando a partir del año 2019. Fundamentalmente ahí es donde se comenzaron a funcionar las dos grandes minas que tiene el país. Desde el 2019, Ecuador exportaba alrededor de 405 millones de dólares. Más adelante, en el 2020, esta cifra se incrementó de forma muy importante a 1.133 millones. En el 2022 subimos a 2.879 millones. Posteriormente cerramos el año 2023 con 3.400 millones de dólares. Vemos también un poco del mapa de los proyectos y concesiones que actualmente están delimitándose en el Ecuador, en la parte sur, sobre todo en el proyecto Fruta del Norte, son los principales proyectos que están funcionando en este instante. Pero qué mejor que profundizar en este tema junto a Stevie Gamboa, quien es experto en minería y quien nos va a ayudar a comprender y además a esclarecer varios mitos que giran alrededor de este tema. Gracias, Stevie, primero por recibir a la audiencia de Latinoamérica. ¿Cuán importante es que el presidente presente al mundo el potencial que tenemos en materia minera y que abra el debate acá en el Ecuador sobre varios mitos, al considerar que tenemos zonas sensibles en materia ambiental, pero que perfectamente pueden convivir con esta industria? Muchas gracias, buenas noches y saludos a todos quienes nos ven y nos escuchan. Mira, es súper importante. El mensaje y la presencia del presidente Noboa en Toronto es un mensaje muy potente, es un mensaje válido, además que forma parte de una gira en la que ha ido acompañado también con otras ministras. Está la ministra de Energía y Minas, la ministra de Producción, la canciller de la República. Eso da fe de un país que a nivel de decisión gubernamental quiere poner en la palestra a Ecuador como un destino minero. Ahora, lo que no hay que olvidar es que este proceso no nace con el presidente Noboa. Este proceso nace en el 2012-2013, cuando el entonces presidente Rafael Correa decide darle un impulso a la actividad minera y resuelve los problemas de los entonces proyectos Fruta del Norte y Mirador, hoy minas que están en producción desde el 2019, y además también decide que el Ecuador sea country partner, porque el Ecuador fue sponsor del PDAC del año 2014. Entonces, desde entonces empieza una agenda ininterrumpida que incluye no solamente labores dentro del presidente Correa, incluye también varios aportes interesantes del gobierno del presidente Lasso. El presidente Lasso firmó varios contratos de inversión con empresas mineras, el presidente Lasso emitió un plan nacional para la acción minera, el presidente Lasso también emitió la reforma del reglamento del Código Orgánico que permite las consultas ambientales dentro del proceso de licenciamiento ambiental. Básicamente el Ecuador ha venido con una agenda ininterrumpida que ha ido incrementando conforme tú mencionabas, también fueron incrementando las exportaciones. Es que cuando tú estás exportando más, te vuelves un país más atractivo porque globalmente ves que tienes mejor potencial. Entonces, esta llegada del presidente Noboa a Toronto sigue ese camino ya trazado y se convierte probablemente en el hito más importante de promoción minera que ha tenido el país, y yo te diría quizás el más importante de los países de América Latina, puesto que el PDAC es el encuentro de prospectores mineros más importante del mundo y nunca había recibido la presencia de un presidente de Estado. Muy bien, Stevie, hablando de este tema que muchas veces ha sido satanizado, en el Ecuador apenas 2 minas, entendemos, están funcionando. Otra cosa es un proyecto, y tú me explicabas antes de esta entrevista que muchas veces de 1000 proyectos, una termina siendo una mina. ¿Esto en qué medida pudiese tener un impacto si solucionamos este tema de que se socializan los proyectos y muchas veces las regalías de esos proyectos terminan beneficiando a comunidades pobres que viven la inequidad de una sociedad centralista? Mira, varios temas interesantes.
interesantes. Primero, las dos minas que mencionábamos son las únicas dos minas en producción, pero de gran escala, que es un régimen específico para grandes volúmenes, como decíamos ambas en Zamora, una a cargo de Lundin Gold y otra a cargo de Ecocorriente. Existen muchas minas operando y produciendo en el Ecuador, pero minas de pequeña minería, que tienen pues un menor impacto, digamos, ambiental, menor impacto en la balanza de pagos, en las exportaciones, pero que en contrapartida generan grandes cantidades de mano de obra precisamente en territorios abandonados, en territorios donde el Estado no tiene una presencia en firme. Entonces, es súper importante entender que el sector minero tiene estas dos monedas. El de pequeña minería, que genera empleo local en grandes cantidades, encadenamientos productivos y servicios de proveedores locales como temas de transporte, temas de traslados, temas de alimentación, catering, etcétera, de seguridad, de limpieza, aparte de la mano de obra propia de la actividad minera, y el sector minero de gran escala, que si bien tiene menor impacto en la creación de empleo, crea empleo de gran calidad, porque se emplean siempre profesionales de mayor nivel, ¿no? Funcionarios, ingenieros, abogados, técnicos, tecnólogos, expertos en la materia. Entonces tienen estas dos dualidades. Ahora, para tener una idea del potencial que tiene Ecuador en el crecimiento económico y la actividad minera para el Ecuador, basta ver lo que ha pasado con estas dos minas en producción. Fruta del Norte con 2.500 toneladas día y en el caso de Mirador con 35.000 toneladas, que aspira a llegar a 60.000 y ha firmado un convenio para crecer a 120.000. Esas dos minas están exportando casi 3.000 millones de dólares anuales, con una proyección a seguir incrementando y una generación de empleo en la totalidad del sector minero que supera los 50.000 trabajadores directos. Esto es importantísimo. El Ecuador solamente ha explorado formalmente el 3% de su territorio y hay que alejar los fantasmas de las concesiones mineras. Acá a veces se castiga y han habido movimientos políticos que buscan impedir el concesionar territorios, y para que la ciudadanía tenga claridad en el tema es importante identificar que una concesión no significa el traspaso de la propiedad del predio, ni quitarle el terreno a una persona que lo posee, sino más bien el derecho a investigar, a explorar qué hay debajo de ese terreno y las oportunidades de crear trabajo sobre eso. Stevie, lo que ha pasado, y a propósito de lo que tú mencionas, solo el 3% de exploración en el Ecuador, es que el espacio que no ha sido tomado por el Estado ecuatoriano en investigar, en concesionar, en trabajar con el sector privado de forma formalizada, para la redundancia, pero ha sido cooptado por los grupos irregulares que están aprovechando, por ejemplo, los yacimientos de oro para poder exportar en minería ilegal y luego sacar a economías como la China y perjudicando al Estado, y no solo eso, sino soportando las estructuras criminales sobre esta ilegalidad. Mira, es súper importante lo que tocas, porque la minería ilegal, es decir, la extracción ilícita en el Ecuador, además está configurada como un delito que lo reconoce el Código Integral Penal, pero la minería ilegal, esta extracción ilícita, no paga impuestos, genera un nuevo tipo de esclavitud, contamina el ambiente, pero además se enlaza con infraestructuras y redes criminales que no solamente están vinculadas al narcotráfico, también están vinculadas a la política, y hemos visto en su momento denuncias contra asambleístas, contra gobernadores, contra prefectos, contra alcaldes, que han tenido intereses e inversiones y a veces maquinaria pública trabajando. Lo vimos en Yotzupino, en el Napo, donde máquinas con membrete de gobiernos locales estaban operando en minería ilegal. La minería ilegal es probablemente el rival más difícil de vencer por su capacidad de corromper y su liquidez. Ahora, el Estado tiene que utilizar herramientas que van más allá de la sola militarización de los territorios. Es importante entender que gran parte de la producción de la minería ilegal sale legalizada por frontera, con membretes y sellos. Entonces, una mezcla de ejercicio más potente en el control a cargo de la Agencia de Regulación y Control, de la inclusión de tecnología, porque estos controles todavía se hacen manuales y quedan mucho a la discreción del funcionario, y también de presencia en territorio, para que la minería ilegal sienta esa presión de incurrir en cualquiera de los dos caminos que tiene, o desaparecer cuando el Estado fuerte así lo exija, o en su momento de legalizarse y poder trabajar dentro del marco jurídico con las dificultades que eso le representan y, por supuesto, con una pérdida de esa liquidez y de ese efectivo fácil que tienen disponible. Una última en manera de conclusión. Chile dio un salto cualitativo en su economía aprovechando sus recursos naturales. Hemos aprendido de esa experiencia. ¿Cuánto le falta al Ecuador para poder tener un impacto en su PIB, en su economía,
tratando de aprovechar de manera responsable con el ambiente este recurso? Mira, Chile es un buen ejemplo, pero tenemos uno más cercano. Chile es el primer productor de cobre del mundo, pero el segundo productor de cobre del mundo es Perú. Y ambos países han utilizado su potencial geológico, pero la herramienta principal que le han dado al inversionista ha sido la seguridad jurídica, ha sido la certeza para que la inversión que llegue pueda salir con flexibilidad, para que esas inversiones sean respetadas y protegidas por el Estado. Y además, por ejemplo, en el caso de Perú, en Perú existe una ley de consulta previa que ha permitido diferenciar qué proyectos deben y qué proyectos no deben ser consultados, y aquellos que pasan la consulta lleguen a ser desarrollados, y eso también es certeza para el inversionista. Es importante entender que los procesos de consulta, tanto ambiental como previa, son procesos que son exigidos y garantizados por la Constitución y que deben cumplirse, porque solamente cumpliéndolos adecuadamente le dan la certeza al inversionista para poder seguir poniendo el dinero en ese proyecto y llevarlo a el destino que todos queremos, que son minas productivas, ambientalmente responsables y socialmente repartidas. Gracias por este espacio, Stevie, y coincido en que por eso se complementa con la visita del presidente de la República, dando un mensaje de estabilidad política, de gobernabilidad, también señalando que las acciones tomadas han permitido reducir el riesgo país y de esa manera brindar todos los elementos de confianza para que los inversionistas aporten en esta industria que tiene un enorme potencial en el Ecuador. Así cerramos esta jornada informativa desde nuestro país. Andy, tú sigues con más. Así va a ser, César García Vélez. Muchísimas gracias por este contacto. Buena jornada.